Furiosos rayos caían del cielo, como si el clima tuviese presente lo tenso de la situación. Pude sentir como el ambiente se volvía cada vez más y más pesado debido a la combinación de factores que se estaban haciendo presentes. Observé también cómo estelas de humo rodeaban aquella escena de carácter completamente irreal. Sin embargo, mi vista estaba concentrada en aquellos misteriosos sujetos. La lluvia caía mojando mi cabello y de él escurrían gotas que recorrían mi rostro y caían lentamente por mi barbilla. No me percaté de ello y continué mirando. Ambos se hallaban inmóviles, como un par de estatuas que vigilaban la entrada al infierno. El sonido de los rayos replicando monstruosamente me sacó de mi trance y el terror se apoderó de mi cuerpo. No entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero muy en el fondo sabía que no se trataba de algo bueno. De repente los sujetos comenzaron a caminar lentamente en dirección contraria a la que nos hallábamos nosotros. Se adentraron en el humo y las llamas, pasaron varios segundos y no salieron. Ren suspiró pero mantuvo la vista clavada en el lugar en el que ambos habían desaparecido. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? Pregunté casi automáticamente. Ya te lo dije, son cazadores. Contestó Ren con un tono que parecía casi ser el de un preso condenado a muerte. ¿Y eso qué demonios quiere decir? Arremetí de nuevo pues la tensión del momento se había apoderado de mí. Eso quiere decir que estamos completamente muertos. Sentenció Ren con un tono tan serio, que parecía que su alma se había esfumado de su cuerpo. En ese momento pude sentir como la desesperación que me invadía empezaba a superar lo que yo creía que podía soportar. Me hallaba completamente tembloroso y mi respiración era tan agitada que prácticamente estaba jadeando sin control. En ese momento observé detenidamente a Ren, y aunque él no se hallaba tan mal como lo estaba yo, sí pude observar en sus ojos un miedo atroz y profundo, un miedo que crecía con cada segundo que pasaba. Pude mirar terror y una desesperanza increíble. Sus ojos lucían tan vacíos y tan llenos de emociones a la vez que era casi enloquecedor. Oigan ustedes dos, dejen de pensar en idioteces y pongan atención. Aquella voz resonó en mi cabeza y me dio una bofetada tranquilizadora que me devolvió a la realidad. Por supuesto se trataba de la voz de Dan. Rambo, si dices que estamos muertos es porque sabes algo. Dinos rápido que sabes para que sepamos qué es lo que hay que hacer. Nuevamente Dan actuaba como el más cuerdo de los tres, incluso en ese momento parecía más experimentado que Ren. Solo sé que si esos dos tipos nos encuentran estamos muertos. De nuevo la voz de Ren sonaba desesperada y sumamente seria, incluso noté que se comenzaba a quebrar. Listo, ese es el plan entonces. Respondió Dan inmediatamente. No hay que dejar que nos vean y entonces no nos van a convertir en su saco de boxeo. Cuando aquello salió por la boca de Dan me volteó a mirar y una sonrisa se reflejaba en su rostro. No se trataba de una sonrisa fingida, en ella podía observar que Dan claramente estaba seguro de lo que decía. Sin tener nada que objetar simplemente asentí confiando en sus palabras y traté de tranquilizarme. Estoy de acuerdo. Dijo Ren más calmado pero aún con un miedo que se notaba a leguas. Tras eso los tres nos pusimos pecho tierra y solo nos quedamos observando las estelas de humo negro que se elevaban hacia el cielo. Los truenos seguían cayendo sin compasión acompañados por una tormenta torrencial que nos empapaba, y a pesar de ello no nos movimos de aquel sitio ni un centímetro. Y de repente de aquel humo negro algo salió disparado con una velocidad casi imperceptible hacia el edificio que se encontraba frente a la fuente del mismo. No distinguí de qué se trataba, pero sí me pude dar cuenta de que era algo muy pero muy grande. La colisión de aquella cosa con el edificio causó un alboroto tremendo y pronto un ejército de zombies salió de cada rincón de la calle. Nosotros por nuestra parte continuamos escondidos, observando aquello atentamente, y puedo decir que los tres estábamos igual de sorprendidos y aterrados debido a lo que estaba sucediendo. Pronto los zombies avanzaron en dirección al humo. Pude calcular de vista que eran por lo menos unos 300 o más. No sabría decir el número exacto de muertos que estaba observando, pero sí sabía que a ese momento jamás había visto una horda tan masiva de infectados. Parecían un mar que llenaba por completo aquellas calles. De la nada aquella cosa que había sido arrojada momentos antes salió del enorme agujero que había causado en el edificio. Se trataba de algo que podía caminar, y cuando finalmente se dejó ver por completo me llevé una sorpresa que heló por completo mi sangre. Aquello era un Slender, el infectado más fuerte y peligroso con el que habíamos tratado hasta entonces, pero este era completamente diferente a todos los que habíamos visto antes. Era una pesadilla hecha realidad.
Completamente gigante, medía por lo menos 3 metros de altura. Su piel era tan blanca que parecía un enorme hueso, sus ojos estaban completamente cubiertos de piel, por lo que la criatura era ciega en su totalidad, su boca lucía enormes colmillos como los de una piraña, su cuerpo no era tan delgado como el de los otros Slenders que habíamos visto antes, era musculoso y firme, todo su cuerpo se veía tan definido que parecía una estatua perfectamente tallada en mármol, también estaba cubierto por venas negruzcas y completamente marcadas, aunque el detalle más grotesco y aterrador era que sus huesos no se habían limitado a crecer en el área de los dedos de sus brazos y pies, sino que toda su espalda y parte de su cuello lucía unas enormes protuberancias gigantes que salían de su cuerpo y formaban lo que definiría como las espinas de un erizo, solo que 1000 veces más grandes y atemorizantes. Tragué saliva sorprendido y horrorizado, pues aquella cosa era una bestia en toda la extensión de la palabra, y miré por un momento a Ren y Adam, pude ver que estaban igual o más sorprendidos que yo por aquella cosa. De un momento a otro la criatura lanzó un estruendoso y gutural gruñido que resonó hasta donde nos hallábamos, era como si un dinosaurio se hiciese presente en ese mismo instante. De la nada algo comenzó a verse a través del humo, eran nada más y nada menos que aquellos sujetos, quienes caminaban tranquilamente en dirección a la horda. El corazón casi me da un vuelco cuando vi que el que estaba más adelantado traía a rastros a otro Slender exactamente igual al que gruñía como una bestia desatada, aquel Slender inerte estaba completamente destrozado, partido por la mitad por lo que podía observar su enorme espina dorsal que también se arrastraba junto a los huesos gigantes que salían de ella, dejando tras de sí un rastro de sangre tan negra como el mismo alquitrán. ¿Qué mierda?, dijo Dan completamente incrédulo por lo que pasaba ante sus ojos. ¿Cómo diablos pudieron acabar con una bestia así?, exclamé tras Dan con un tono igual al de él, solo que mi voz estaba más temblorosa. Eso es porque ellos son peores que las bestias. Nuevamente Ren sonaba completamente frío y aterrado. Esos dos son el mismísimo infierno. Esas palabras terminaron de helar mi sangre por completo, pues desde que aquellos sujetos se hicieron presentes pude notar una enorme sensación de intranquilidad por parte de Ren, era como si ella hubiese visto antes de que eran capaces. ¿Qué son el infierno?, replicó Dan inmediatamente después de aquella frase de Ren. Rambo, suena como si tú estuvieses completamente informado acerca de qué es lo que son esos dos monstruos. Finalizó con su mirada clavada en nuestro nuevo compañero, con una mirada que denotaba desconfianza hacia él. Eso no importa por ahora. Dijo Ren mientras miraba secamente a Dan. Solo concéntrate en que no te descubran. Finalmente Ren volvió su mirada hacia la calle, para continuar observando el espectáculo. A mí sí me parece importante. Las palabras de Dan sonaban con un tono cada vez más desconfiado, parecía que mi amigo había pensado en lo mismo que yo, y es que era ciertamente sospechoso que Ren hablara de esa manera si tomamos en cuenta que hasta el momento él no había mencionado nada acerca de unos misteriosos tipos ultrapoderosos. Pero bueno, está bien por ahora, sentenció Dan para terminar con la conversación y así volver a mirar hacia la calle. Por mi parte tragué saliva sin dejar de mirar fijamente hacia la calle, intenté no darle demasiadas vueltas al asunto en un intento por no enloquecer debido a lo surrealista de la ocasión, pues como comprenderás no es fácil asimilar que de la nada aparecieron dos tipos extraños que tienen el poder suficiente para acabar con una criatura que yo tenía por lo más peligroso contra lo que nos habíamos enfrentado hasta ahora. Pude observar cómo ambos sujetos se detuvieron a unos metros de la masiva horda de muertos que gruñían y rugían con la mayor furia que se podía imaginar, sin embargo por alguna razón no los atacaban, simplemente se quedaron parados uno tras otro rodeándolos. Este comportamiento me resultaba especialmente extraño, pues si bien había comprobado que los zombies eran parcialmente ciegos, no entendía por qué teniéndolos tan cerca eran incapaces de abalanzarse sobre ellos. Ellos por su parte permanecieron inmóviles, como si ignoraran la situación en la que se hallaban, y permanecieron así mientras los muertos rugían cual bestias esperando a ser liberadas para acabar con su presa. Enfoqué mi vista en el Slender que habían mandado a volar hace unos minutos, él estaba igualmente inmóvil en medio de la horda de sus compañeros caníbales, tenía la cabeza directamente apuntando en dirección a los encapuchados, si aún tuviese ojos podría jurar que el Slender los estaba mirando fijamente, a la espera de cualquier movimiento en falso que delatara a los cazadores.
De un momento a otro el encapuchado que llevaba a rastros el cadáver destruido del otro Slender levantó este mismo, como haciendo el ademán de mostrárselo a su compañero, y tratando de provocarlo, o por lo menos para mí se veía de esa manera pues el sujeto movía de un lado a otro aquel cuerpo inerte, haciendo que su enorme espina dorsal y parte de sus putrefactas vísceras colgaran moviéndose como el péndulo de un reloj. Repentinamente este mismo encapuchado tomó el cadáver y lo lanzó hacia la horda, sin embargo antes de que éste pudiera caer hizo un movimiento con la mano y el cadáver explotó, cubriendo a los muertos de esa sangre negra y también de parte de los huesos y los descompuestos órganos de la criatura. Pude sentir como si la mandíbula se me cayera al suelo mientras observaba eso, pues era como si el cazador hubiese hecho volar el cadáver en 1000 pedazos tan solo con un movimiento de sus manos. Esto último pareció surtir el efecto que el encapuchado deseaba pues tanto la horda como el otro Slender aumentaron el volumen y potencia de sus guturales gruñidos, y sin más espera se lanzaron para acabar de una vez con aquellos tipos. La horda avanzó mientras el Slender se mantenía atrás, dejando que docenas y docenas de zombies lo rebasaran con dirección a los cazadores, sin embargo estos no mostraron la mínima señal de huida, pues se quedaron en el lugar donde estaban sin moverse un centímetro, y en su lugar posicionaron las manos en algo que sobresalía de su capucha por la cintura. Y en un movimiento tan veloz que ni siquiera fui capaz de detectarlo se movieron desenvainando aquello que tenían en la cintura. Se trataba de una espada que cada sujeto poseía, la cual pude familiarizar con una katana solo que más grande y ancha. Aquel movimiento dio sus frutos pues tras los sujetos cayeron por lo menos una veintena de zombies, los cuales fueron erradicados con un solo golpe. Tras ese primer ataque los sujetos continuaron moviéndose a una velocidad inmensa, no era capaz de seguirles el ritmo y solo podía mirar como decenas y decenas de muertos caían como si de moscas se tratasen. Los sujetos no tuvieron ninguna clase de problema en acabar con cada infectado que podía ver. Cabezas, torsos, piernas o directamente cuerpos enteros de estos muertos fueron cortados o rebanados por la mitad en cuestión de segundos. La carnicería fue tal que en solo unos momentos la calle estaba completamente llena de aquella sangre putrefacta y de montones de cadáveres mutilados de muertos vivientes. No podía creer qué diablos estaba viendo, de repente unos sujetos extraños habían salido de la nada y estaban masacrando a criaturas que para nosotros eran una muerte asegurada, criaturas que yo había realizado como el nuevo eslabón más poderoso en la cadena alimenticia, pero que claramente parecían muy inferiores al lado de ellos. Los muertos simplemente desaparecieron tal y como habían aparecido, en tan solo minutos esos encapuchados habían exterminado a una oleada inmensa, colosal, cientos de infectados que, de haberse topado con nosotros, nos habrían acabado en el mismo rango de tiempo que fueron aniquilados por esos dos. Al final no quedó ni uno solo en pie, los veloces e imperceptibles movimientos de los encapuchados finalmente cesaron, dejándome ver cómo realizaban el último sablazo con su espada para finalmente detenerse. Luego de terminar con todos los zombies los sujetos simplemente limpiaron sus armas y las volvieron a envainar en la funda que se escondía entre su enorme y gruesa capucha. Ese momento aquel Slender no se había movido de su lugar, simplemente había estado soltando gruñidos estruendosos, era como si hubiera esperado que sus compañeros hicieran el trabajo sucio por él, sin embargo creo que como nosotros, no se imaginaba la magnitud de la fuerza de esos dos. Cansado de la espera el Slender finalmente atacó, dio un enorme y veloz salto en dirección a los cazadores, sin embargo estos lo esquivaron sin esfuerzo, el monstruo cayó y se incorporó para hacer lo mismo, sus movimientos eran muy veloces para el tamaño que tenía, sin embargo no eran nada comparados a la velocidad de aquellos sujetos. Los golpes de la criatura fallaron uno tras otro, y en un intento de abalanzarse sobre los encapuchados, el Slender golpeó un auto que se hallaba por la zona y lo mandó a volar hasta un edificio haciendo que este explotase momentos después. Esto me dejó bastante claro que el monstruo era efectivamente mucho, pero mucho más poderoso que los otros a los que habíamos enfrentado antes. Los truenos y la lluvia no cesaron y continuaron cayendo furiosamente, de hecho la tormenta era tan poderosa que los árboles que estaban a la vista se tambaleaban en sus ramas, moviéndose como si la tormenta se tratara de un huracán. Sin embargo permanecimos los tres ahí, ocultos, observando incrédulos como tres seres que no eran más que demonios se enfrentaban en un duelo lunático. Finalmente uno de los sujetos caminó hacia el Slender, el cual notó su presencia e inmediatamente hizo lo mismo dando enormes zancadas y rugiendo cual bestia desatada. Ambos se encontraron segundos después y el cazador lo mandó a volar de un puñetazo, un golpe con una potencia completamente inimaginable.
El Slender nuevamente salió disparado y se estrelló contra una casa que se encontraba tras él, básicamente derribó aquella casa con el impacto y toda la estructura se vino abajo. ¿Qué demonios? Musité aún más tembloroso. Se los dije. No son más que demonios salidos del jodido infierno. Ren habló inmediatamente después de que yo dijera aquello. Por Dios. Dijo Dan tras las palabras de Ren. Fuimos interrumpidos por un enorme estruendo, el maldito Slender se había incorporado de golpe sacudiendo todos los escombros que habían caído sobre él. Los tipos por supuesto no se habían movido para nada y solo observaban en dirección a la criatura. Este se terminó de incorporar y volvió a rugir estruendosamente, mostrando sus enormes dientes y dejando caer saliva negruzca de su boca. Comenzó a correr de nuevo y se abalanzó contra el sujeto que lo había mandado a volar, alzó una de sus enormes garras y con potencia golpeó al encapuchado. Sin embargo nada pasó, el desgraciado detuvo el golpe con su jodida mano desnuda. No podía creerlo, esas bestias eran capaces de mandar a la mierda un auto de toneladas de peso y sin embargo aquel sujeto pudo detener un golpe suyo cuando no medía ni la mitad que aquella atrocidad. El miedo ya me torturaba hasta el tuétano, habíamos presenciado tanto hasta momento que no podía imaginarme algo peor, pero oh vaya que estaba equivocado. Pude mirar cómo la bestia gruñía desembocada, y el sujeto ni se inmutó, sostuvo su enorme garra con firmeza y en otro veloz movimiento soltó un golpe que destrozó al Slender por completo, de un solo golpe reventó la mitad del cuerpo de aquella cosa, dejándolo prácticamente igual a su otro compañero, de nuevo la mandíbula se me cayó hasta el suelo, la pelea había terminado, o bueno, no sé si podía llamar a eso pelea, el encapuchado prácticamente venció al monstruo con 2 golpes, 2 malditos golpes, y había demostrado que ese Slender no era más que un juego de niños para él. Pero, ¿qué carajo acaba de pasar? La voz de Dan esta vez estaba temblorosa, él también había caído víctima del miedo. No tengo ni la más mínima idea. Respondí casi de manera automática. No sé qué diablos está pasando, pero está claro que esto no es nada bueno. Esta vez ya no tenía la voz temblorosa, sino que simplemente carecía de cualquier sentimiento. Ese maldito símbolo no dejaba de darme vueltas por la cabeza, en las gabardinas de aquellos 2 monstruos, en la maldita televisión, en el mensaje de mi celular. ¿Qué demonios era esto? ¿Por qué ese símbolo parecía estar por todas partes? Las preguntas me invadían por completo y ninguna respuesta parecía hacerse presente, lo cual era aún más inquietante que las dudas en sí, ese sentimiento de no saber en absoluto nada de qué era lo que estaba ocurriendo era demasiado, me sentía incómodo porque en un mundo así, contar con tan poca información era una muerte asegurada, sin embargo intenté tranquilizarme y mantuve mi vista fija en aquellos 2. Pude ver cómo el encapuchado que había acabado con el Slender simplemente arrojaba lo que había quedado de su cuerpo a la montaña de escombros que había en la calle, la destrucción que rodeaba a ambos era increíble, toda la calle parecía haber sido completamente arrasada. Tras aquello ambos se volvieron a reunir y yo intuí que comenzaron a hablar entre ellos, obviamente no sabía qué es lo que estaban hablando, puede que de estar más cerca hubiésemos podido escuchar su conversación, pero tomando en cuenta lo que esos demonios eran capaces de hacer, me sentía mucho más seguro tan solo observando a la distancia. Estuvieron un momento hablando, hasta que de la nada uno de ellos desapareció de un momento a otro justo como cuando luchaban contra los zombies, el otro se quedó en el mismo sitio, pude notar cómo aquel sujeto que se había quedado estaba haciendo el ademán de estarse comunicando por radio, pues mantenía pegados los dedos índice y medio a su oreja mientras su boca se movía. Genial. Aquel que dijo eso fue Ren, quien de sorpresa habló sacándome de mis pensamientos. ¿Qué pasa? Dije tras oír sus palabras. Bueno. Ren se detuvo antes de terminar su frase. Lo mejor será que se los muestre cuando esos 2 se hayan largado. Finalizó seriamente. Ya van 2 Rambo, aunque bueno, te doy la razón, mejor esperemos a que estos monstruos se vayan. Cuando escuché su voz pude notar que Dan ya estaba nuevamente calmado. Nuestra conversación fue sin embargo, nuevamente interrumpida por lo que estaba sucediendo en la calle, y es que pude ver cómo el otro encapuchado volvía a salir de aquella estela de humo negro. Grande fue mi sorpresa al notar que no venía solo, pues en los brazos cargaba a lo que parecía ser un pequeño niño de no más de 3 años, quien parecía estar llorando.
El encapuchado se acercó a su compañero y se mantuvo junto a él mientras el otro no dejaba de hablar por radio. Finalmente se detuvo y le regresó la mirada mientras intercambiaba unas palabras con él. Nuevamente de la nada un sonido invadió todo el ambiente. Se trataba nada más y nada menos que del inconfundible sonido de las hélices de un helicóptero, el cual sonaba en ese momento a la lejanía, pero que poco a poco fue acercándose hasta donde estábamos. Sin previo aviso, Ren salió apurado del sitio donde nos hallábamos ocultos y corrió hacia otro lugar de la terraza mientras iba agachado. Estaba claro que no quería que le descubrieran los cazadores, y sin embargo no pude adivinar el porqué de lo que estaba haciendo. Mientras todo eso ocurría, el helicóptero se escuchaba cada vez más y más cerca. Ren se apresuró y fue tras el sitio donde se encontraba el acceso por donde habíamos venido a la terraza. Volvió en unos segundos mientras cargaba una enorme lona gris, la cual dejó extender a medida que se acercaba a Dan y a mí. En un momento volvió a ponerse pecho tierra mientras sostenía la lona por encima de él. Rápido, los quiero debajo de la lona a ustedes dos, dijo mientras se abría un poco para dejarnos entrar junto a él. Mis dudas fueron respondidas con esto, pues estaba bastante claro que era lo que Ren buscaba al hacer eso. Él quería ocultarnos del helicóptero que se acercaba, porque claramente este no era un helicóptero de rescate, o bueno, tal vez sí, pero ese helicóptero de rescate no era para nosotros, sino para nuestros queridos amigos los cazadores. Finalmente Dan y yo hicimos caso y nos ocultamos bajo aquella lancia. No hace falta agregar que Ren nos pidió silencio a ambos, mientras por fuera el sonido de aquel helicóptero era más y más cercano. El helicóptero en cuestión se acercó tanto a nuestra posición que puedo jurar sin temor a equivocarme que pasó justo por arriba de nosotros, lo cual dejó bastante claro que Ren nos había vuelto a salvar el trasero. Cuando el sonido del helicóptero se alejó lo suficiente, abrí un pequeño hueco por el frente nuestro, con el cual pude observar medianamente bien de nuevo a la calle. Cuando hice esto vi como el helicóptero aterrizaba justo al lado de esos dos, por lo cual estos no hicieron más reparo y subieron al helicóptero mientras el cazador que traía al niño lo mantenía en sus brazos. Ambos subieron al helicóptero, el cual estaba haciendo un escándalo debido a sus hélices, además de que levantaba un montón de polvo debido al aire que éstas arrojaban al suelo. Cuando ambos estuvieron arriba, el helicóptero simplemente volvió a tomar altura y se alejó por un lugar diferente al que había venido, lo cual fue un completo alivio, pues esta vez pude observar al helicóptero marchándose. Lo miré con atención, fijándome en cada detalle. Aquel helicóptero se veía como uno de tipo militar, solo que era completamente negro, era bastante grande y el metal del que estaba hecho daba la impresión de ser grueso y pesado, por lo que no era difícil intuir que estaba completamente blindado. Sin embargo, el detalle que más llamó mi atención fue que, por supuesto, aquel maldito símbolo estaba de nuevo presente. En uno de los costados de la aeronave se observaba al símbolo del Nuevo Mundo, posando triunfantemente entre un paisaje miserable y destruido. Por fin el helicóptero se alejó la suficiente distancia para apenas ser visible incluso con la mirilla de aumento del rifle que usaba para observar, y con esto fue el fin de aquella escena tan chocante. De nuevo este mundo nos había demostrado que estaba lejos de ser el lugar que era antes. Ahora simplemente reinaba la locura. Una locura perpetua que se palpaba notablemente con cada situación que nos ocurría. Creo que ya podemos salir. Ren fue el primero en romper el silencio de ese momento. Estoy de acuerdo, dijo Dan inmediatamente. Yo solo me limité a asentir y junto a ellos me quité aquella lona de encima. Salimos y lo primero que noté fue que aún seguía lloviendo, solo que en vez de esa tormenta torrencial acompañada de potentes rayos que atacaba hace unos momentos, ahora era una lluvia más calmada. Aún seguía siendo un aguacero bastante potente, pero los relámpagos habían cesado, dando paso a una lluvia que era más tranquila pero aún persistente. Me quedé observando por un momento a la nada, intentando aún digerir lo que había sucedido hace unos momentos, aunque mi mente simplemente se quedó en blanco mientras observaba a la calle que fue testigo de todo lo que había sucedido. Y bien, ahora sí nos vas a explicar quiénes eran esos malditos y por qué ya los conocías. La voz de Dan me regresó de nuevo a la realidad, y volteé a mirar a ambos, igualmente intrigado por lo que Ren tenía que decir. La verdad no tengo información que no sea la misma que posees tú, mi querido Daniel. Ren miró seriamente a Dan cuando dijo aquello. ¿Así? Bueno, entonces voy a tener que sacarte la puños, Renatito. Y como era de esperarse, Dan contestó de una manera burlona y desafiante. Como quieras. Ren permaneció firme en su posición.
Ambos se miraron bastante enfadados, podía sentir la tensión en el aire, lo cual me incomodó de manera similar a cuando nos enfrentamos durante nuestro escape por la coladera antes de venir aquí con Ren. Y sin más espera decidí intervenir para calmar la situación. ¿No creen que tenemos suficientes problemas ya como para estarnos peleando entre nosotros? Dije mirándolos a ambos. Quiero decir, esos malditos se cargaron a un monstruo que podría matarnos en un segundo. Mi voz sonaba más calmada que hace unos momentos e intenté mantener la compostura para la situación. Por lo que ellos no son de lo único que debemos preocuparnos. Finalicé dando un suspiro que llevaba impregnado el sentimiento de desesperanza que me invadía en ese momento. Tienes razón. Dan finalmente cedió y alejó su mirada de Ren aún algo molesto. Como sea. Y con esas palabras Ren comenzó a caminar de regreso a la puerta que nos devolvía a la casa. Yo lo seguí y Dan vino tras de mí, por lo que los tres terminamos por entrar de nuevo al calor de la casa. Además, ustedes dos parecían estársela pasando muy bien ayer por la noche. Dije mientras los miraba directamente a ambos. Mi comentario pareció despertar cierta molestia en ambos, pero no molestia porque les desagradó, sino porque los dos sabían que tenía la razón. Solo fueron un par de cervezas, dijo Dan mientras alejaba su mirada a otro sitio. Ren por su parte no respondió y simplemente se detuvo por un momento, dejando notar que efectivamente ambos estaban molestos porque estaba hablando con nada más que la verdad. Finalmente comenzamos nuestro descenso por las escaleras para volver a las instancias principales de la casa y así pensar con más claridad en qué era lo que había pasado. Cuando llegamos abajo, Ren nos indicó que podíamos tomar un baño si así lo deseábamos, pues él tenía que revisar algo para que más tarde habláramos acerca de lo que él sabía sobre los cazadores. Sin embargo, tanto Dan como yo nos negamos y simplemente le pedimos un par de toallas para secarnos, pues estábamos prácticamente empapados por la lluvia. Él accedió y nos dejó un par mientras él se metió a su cuarto. Ambos procedimos a secarnos y cuando acabamos nos quedamos sentados en los sillones de la sala de estar. Estuvimos por unos momentos en silencio hasta que Dan volvió a empezar con la conversación. Qué buena manera de empezar el día, ¿no? Suspiró tras decir aquello sin dejar de mirar a la pared que estaba frente a él. Y que lo digas. Contesté mientras me rascaba levemente la cabeza. ¿Notaste que aquellos dos sujetos y también ese extraño helicóptero tenían ese símbolo? Dan volvió su mirada hacia mí cuando dijo aquello. Sí, el símbolo que salió por la televisión aquel día. Me detuve por un momento y de igual manera volteé a verlo a él. ¿Qué demonios será todo eso del Nuevo Mundo? Dije completamente intrigado debido a la cadena de sucesos que nos había llevado hasta donde estábamos. No estoy seguro. Dan se puso de pie y se tornó pensativo. Pero lo que sí sé es que quien sea que esté detrás de eso tiene un poder inimaginable. El solo hecho de poder transmitir ese mensaje cuando el mundo ya estaba patas arriba deja claro que de alguna manera tienen los medios para pasar desapercibidos entre todo este desastre. Exactamente. Afirmé volviendo mi mirada al suelo. Como sea, de momento no hay que comernos la cabeza. Más tarde le preguntaremos a Rambo, estoy seguro que él sabe algo. Mientras decía eso, Dan comenzó a caminar con dirección al patio de la casa. Debo ir a ver cómo está Bruce. Todo este desorden hizo que ni siquiera le diera algo de comer hasta ahora. El pobre debe estar hambriento. Dan nuevamente me miró, su rostro parecía alegre, aún a pesar de lo vivido hasta ahora. Está bien, no queremos que esa bola de pelos muera de desnutrición. Solté una risita y le devolví la mirada a Dan, quien simplemente me observó por un momento y finalmente retomó su camino hacia el patio. Tras la partida de Dan me quedé en silencio por varios minutos, miré un momento mi reloj y recién estaban por ser las 1:30 p.m., y por si te lo preguntas, sí, mi reloj ha logrado sobrevivir hasta ahora. A pesar de lo que él me había comentado, no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido en tan solo un par de horas. Todo lo que habíamos visto me dio vueltas por la cabeza durante varios minutos. Ellos confían en ti. Recordé aquella frase que había escuchado durante uno de mis sueños. No sabía quiénes eran ellos, lo que sí sabía era que probablemente tuviesen algo que ver con todo lo que ocurrió con esos cazadores. Como fuera, de momento, como Dan había dicho, lo mejor era dejarlo de lado. Muy bien, acabo de descubrir un par de cosas. La voz de Ren sonó repentinamente, causando que mi atención se fuera inmediatamente hacia él. ¿Qué ocurre? Respondí casi automáticamente.
Lo mejor será que se los explique a ambos, así podrán entenderlo y me evitarán tener que explicarlo de nuevo. Ren se volvió a mirarme fijamente tras esas palabras. Así que trae el trasero de tu amigo aquí. Luego de decir eso, Ren volvió sin más a su habitación, solo que esta vez dejó la puerta abierta, prueba de que quería que entráramos con él. Por supuesto. Mi voz denotaba cierta confusión por cómo estaba actuando Ren. Aunque podría ser un poco más amable de vez en cuando y no solo cuando estás borracho. Dije para mí mismo mientras me levantaba del sillón para ir en busca de Dan. Ya de pie me estiré un poco y caminé lentamente hasta el patio, no tardé mucho en llegar, giré el pomo de la puerta y la abrí dejando entrar la luz del día y antes de cruzar el umbral de la puerta observé el cielo, pude notar que aún seguía lloviendo de manera más o menos fuerte, aunque claramente la cosa estaba mucho más calmada, por lo que no demoré más y salí hacia el patio para encontrarme con Dan. Como ya describí anteriormente, el patio de la casa era bastante grande, aunque seguía siendo el patio de una casa solamente, por lo que no iba a tardar demasiado en encontrar a mi amigo, o bueno, a mis dos amigos si contamos a Bruce. Y efectivamente así fue, no tardé en toparme con ambos. Dan se encontraba sentado en el piso, refugiado bajo una parte techada del patio, acariciaba con su mano el lomo de Bruce, quien se encontraba echado al lado suyo, profundamente dormido. Pude observar también un par de platos medio llenos de agua y comida de perro. Me pregunté de dónde había sacado eso si la comida y los platos de Bruce aún seguían en mi casa, además de que no sabía si Ren tenía algo así en esta casa, pues a mi parecer no se veía como el aficionado número uno a las mascotas. Sin embargo, dejé en el aire ese detalle pues había cosas más importantes que tratar. ¿Qué pasa? Preguntó Dan mientras me acercaba a ambos. Bueno, parece ser que Ren tiene algo que contarnos. Contesté sin más dilación deteniéndome frente a ellos. ¿Rambo por fin se decidió a hablar? La voz de Dan sonó algo burlona mientras dijo aquello y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. Supongo que sí. Contesté mientras le devolvía la sonrisa. Entonces no hay que perder el tiempo, tenemos que saber qué diablos está ocurriendo. Dan detuvo los movimientos de su mano y se incorporó lentamente. Bruce está bastante cómodo, así que nosotros vayamos hasta donde nuestro amigo el señor Renato. Finalmente Dan se terminó de levantar y sacudió sus pantalones sin que la sonrisa se borrara de su rostro. Asentí tras su respuesta y ambos caminamos mientras hablábamos acerca de qué era lo que intuíamos que Ren podía haber averiguado. No tardamos en llegar hasta donde Ren, y ambos entramos a la habitación completamente intrigados, pues a pesar de que teníamos nuestras sospechas, ninguno sabía realmente qué era lo que Ren podía haber descubierto. ¿Qué es lo que pasa, Rambo? Fue Dan el primero que habló. Bueno, acabo de descubrir algo realmente bueno. Ren por su parte estaba sentado frente a un escritorio, era el mismo que había encontrado cuando entré accidentalmente, solo que esta vez en él se hallaba una computadora portátil, la cual estaba conectada a un aparato bastante raro que no logré descifrar de qué se trataba, y que sin embargo parecía algo realmente complejo. Dinos, ¿de qué se trata? Esta vez fui yo quien habló, mientras mantenía mi mirada centrada en aquel aparato y en el portátil. Pues verán, este amiguito que tengo aquí es un detector de ondas de radio casero. Mientras decía eso, Ren señaló al extraño aparato sin despegar la mirada de la pantalla de la computadora. Muy bien, pero, ¿eso qué? Dan también parecía estar completamente atento a aquel aparato pues mantenía su mirada fija en él. Muy simple. Ren volteó la cabeza y fijó su mirada directamente en nosotros luego de decir eso. Con este amiguito al cual llamo antena de radiofrecuencia puedo detectar señales de radio que estén a no más de 1 kilómetro de distancia de él. Es algo básico, pero por lo que veo ustedes no comprenden mucho del tema. Ren nuevamente devolvió su mirada a la computadora y comenzó a teclear a una velocidad increíble, una que yo no podría haber alcanzado aunque me la pasara escribiendo libros todo el día. Eso ya lo sé, genio, no te hagas el listo, sé cómo funciona un detector de radio. Dan habló algo molesto, denotando que su conflicto con Ren aún persistía y era revivido aún por la más mínima provocación. Yo me refería a cuál era el secreto, quiero decir, a menos que queramos escuchar la puta radio de los 100 hits del año, no veo por qué tener uno de esos. Dijo Dan aún con el tono de molestia y altanería que había mostrado en la anterior frase. Pues resulta que no eres tan listo, Sherlock.
Ren lo miró, y le devolvió la misma mirada, una mirada de reto y mofa que los hacía ver realmente ridículos por pelear debido a tonterías. Esta cosa tiene muchísimas funciones, no la construí por nada, y efectivamente acaba de cumplir su cometido. Ren se detuvo y se hizo un poco al lado para dejarnos ver la pantalla. Cuando notamos, tanto Dan como yo nos acercamos, mi amigo aún conservaba esa mirada de antagonismo con Ren, sin embargo no dijo nada y se limitó a acercarse para mirar. Verán, dúo dinámico, esta antena tiene la función de rastrear señales de radio en busca de supervivientes, o mensajes o cualquier cosa que sea de utilidad. Ya saben, es mejor tener la mayor cantidad de información posible. Ren nos señaló la pantalla y ambos miramos. ¿Cómo dices? Pregunté sorprendido. Inmediatamente escuché aquello. Lo que digo es que rastree la señal que esos dos emitieron cuando se comunicaron por radio. La cara de Ren mostró un gesto de satisfacción, contento y orgulloso de lo que acababa de lograr. ¿Eso quiere decir que tienes la conversación completa entre esos dos y lo que sea que les daba órdenes? Esta vez Dan tomó la palabra, y dijo aquello mientras se acercaba a mirar más de cerca la pantalla de la computadora. No, realmente no tengo la conversación, por decirlo de alguna manera. Ren volteó igualmente a mirar la pantalla y mostró algo de decepción tras decir aquello. Tengo lo que esos dos comunicaron, pero me fue imposible decodificar la señal que recibieron. Al parecer estaba mucho más protegida que la que ellos usaban. La mano de Ren empezó a dar unos golpecitos en la mesa. Claramente él quería más. A decir verdad, los tres queríamos saber todo lo que nos fuera posible. Bueno, tenemos algo, con eso está bien por ahora. Miré a Ren y le coloqué la mano en el hombro mientras le mostraba una sonrisa. A pesar de todo, yo quería expresar mi admiración por las habilidades que había demostrado y lo que las mismas habían conseguido. Él me devolvió la sonrisa y volteó a mirar a Dan. Opino lo mismo. Al final resultaste ser no solo un excombatiente de Vietnam, sino también un ex miembro de los putos Anonymous. Dan soltó una risilla y le dio una palmada a Ren, quien lució halagado pero un poco picado a la vez. Agradezco sus halagos, sé que soy genial, pero dejando de lado eso, lo que logré decodificar me resulta bastante interesante, así que los dejo deleitarse con ello. Y tras decir eso, Ren tecleó un poco y algo comenzó a sonar a través de la computadora, un ruido estrepitoso y que se cortaba, el cual asocié con interferencia de radio. Tras unos momentos la interferencia se aclaró y pude distinguir lo que parecía una voz entre todo el ruido. La voz era profunda y gruesa, pero había algo más importante, esa maldita voz se parecía demasiado a la que había escuchado entre sueños. Aquí Abaddon 2, 18, y Aldebarán 0, 85. Inmediatamente escuchar eso mi corazón comenzó a latir muy rápidamente. Apreté mis manos y continué escuchando con atención pero realmente perturbado. Hemos terminado con la limpieza aquí, no se detectan señales de otros inferiores, por la zona. Confirmamos presencia de curador entre los inferiores, está asegurado y le tenemos bajo nuestra custodia. Así es, se encontraba junto a otros más, pero no detectamos señales de más curadores. Negativo, hemos realizado el perímetro con un diámetro de 15 kilómetros, no hemos detectado presencia de ningún superior. Mucho menos detectamos rastros del paradero de 101. ¿Qué mierda? Pensé con la cabeza hecha un completo lío, no entendía nada respecto a qué se refería aquella voz, pero es un número, ese maldito número era el que había aparecido en el mensaje que recibí en mi teléfono. Además estaba seguro que esa voz era la misma de mis sueños, y eso hizo que un escalofrío recorriera por completo mi columna vertebral. Era demasiado preciso para ser una coincidencia, y eso era lo que más me perturbaba de todo. Procederemos a emprender el regreso a Paraíso, el curador está asegurado, solicitamos extracción en las coordenadas acordadas. Luego de eso la grabación volvió a desvanecerse entre pura interferencia, hasta que finalmente se cortó sin más. ¿Qué? ¿Curador, Abaddon, Aldebarán, Paraíso? ¿A qué demonios se refería ese sujeto? El primero en romper el silencio fue Dan, quien parecía completamente confundido por lo que acabábamos de escuchar.
Yo tampoco lo comprendo. Esta vez Ren habló y nos volteó a ver mientras alejaba su atención de la computadora. Parecía que estaban hablando en clave o algo así. Sería más fácil saber de qué demonios hablaban si tuviéramos el resto de la conversación, pero tendremos que conformarnos con esto. Tras esto Ren simplemente se dejó caer en la silla con una cara de decepción notable. Por mi parte me mantuve callado, pues estaba intentando nuevamente digerir algo que me golpeaba sin previo aviso, algo que no sabía por qué, pero presentía que era bastante malo. Pues nada, supongo que por lo menos descubrimos que tras estos demonios hay algo más grande. Dan se rascó la cabeza consternado. Así es, y sea lo que sea es lo suficientemente poderoso como para tener a su servicio a sujetos capaces de matar zombies como muñecos de palo. Ren me miró por un momento. ¿Qué te sucede, Alex? Te noto un poco asustado por así decirlo. Su mirada me atravesó por completo, de alguna manera podía ver que no me hallaban muy bien, y bueno, ¿quién estaría bien después de un día de locos como este? Nada, solamente me parece aterrador pensar en que podría haber más como esos dos, muchos más. Le devolví la mirada intentando parecer lo más tranquilo posible, pues ninguno de los dos estaba al tanto de mis pesadillas y Dan por su parte no recordaba que ese número aparecía en el mensaje que recibí aquella vez, por lo que ambos ignoraban mi situación, y para mí era mejor que así fuera. No me gustaba tener que ocultarles cosas, pero tampoco serviría de mucho contárselos cuando no hay nada que responda a las preguntas que eso causaría. Tienes razón, eso es bastante aterrador. El rostro de Ren cambió y se mostró desanimado y con destellos de temor, como regresando en sí mismo para analizar algo dentro de su cabeza. Como sea, tampoco creo que podamos descubrir mucho por ahora. Ren nuevamente volteó a mirarnos. Supongo que así es. Dan mantuvo su mirada, algo distraída, tal vez ausente, pues en ese momento ninguno de los tres sabía realmente qué era lo que estaba tras estos extraños sucesos. Por mi parte me limité a mantenerme en silencio, tan solo atendiendo a ambos, y mostrándoles que escuchaba cada una de sus palabras. Solo me quedé parado ahí, tal vez fui algo sospechoso en ese momento, sin embargo no podía evitar tener esos pensamientos rondando mi cabeza, acerca de todo lo que me había ocurrido desde que empezó este infierno. Bueno. Tal vez mañana podamos ir a ese sitio a investigar o algo así. Nuevamente Ren rompió el silencio. ¿Crees que podría haber algo que nos dé pistas sobre todo esto? Pregunté mientras lo miraba atentamente. Puede ser. Por cómo hablaban parecía que estaban ahí para buscar algo. Si investigamos puede que averigüemos si ese algo se trataba del niño que se llevaron cuando estaban yéndose. Ren se volteó de nuevo y se quedó viendo a la pantalla de su computadora. Tienes razón. Esos sujetos llevaban a un niño, ahora que lo recuerdo, tal vez él tenga que ver con todo eso que estaban diciendo. Contestó inmediatamente Dan. Podría ser. Ren se quedó mirando a la pantalla y lentamente movió sus manos para cerrarla. Suena factible, pero prefiero pensar en eso mañana. Creo que ya tuvimos mucha diversión por hoy. Finalmente cerró el portátil, dejándolo apagarse en el proceso. Sí, digo lo mismo. Respondí mirándolos a ambos. Creo que hoy ya tuvimos demasiado. Solté un suspiro y mantuve un momento los ojos cerrados. También estoy de acuerdo, este día ha sido bastante extraño y agotador. Dan se rascó un poco la cabeza, señal del estrés que lo había tenido atado al igual que a nosotros. Bueno, entonces vayamos un rato a distraernos. Yo voy a intentar dormir. Si quieren pueden usar la ducha o pueden comer algo. Ren se levantó de su asiento y se estiró un poco. Tal vez más tarde podamos reunirnos para relajarnos un poco. Ya saben, por eso de que hoy es Nochebuena. Tras decir eso, nuestro compañero soltó una leve risita que se desvaneció rápidamente. Y cuando escuché a Ren decir eso no pude evitar sorprenderme, pues tenía razón. Ese día era Nochebuena, ¿quién diablos lo diría? Normalmente este día lo pasaría bastante relajado junto a mi familia, y en su lugar estoy aquí, junto a dos tipos y un perro en medio de un puto apocalipsis zombie, y también debo agregar que hay unos sujetos casi inhumanos involucrados. Suena como el argumento de alguna película de bajo presupuesto. Por Dios, Nochebuena. Qué bien, pasar esta fecha con el mundo completamente loco. Dan empezó a mover la cabeza de un lado a otro, formando junto a su diálogo una escena bastante graciosa.
No es el mejor escenario, pero por lo menos seguimos vivos. Ren nos tomó por el hombro y esbozó una leve sonrisa. Eso es algo. Yo le devolví la sonrisa y asentí mientras que Dan sonrió más ampliamente y habló. Eso es porque somos geniales. Los tres reímos tras eso. Parecía contradictorio que tras ese tobogán de emociones pudiéramos siquiera pensar con claridad, pero en una situación así el cerebro se esfuerza demasiado por alejarte de aquello que te tortura e intenta relajarse de cualquier manera, uno de esos métodos de adaptación que nos mantiene vivos y cuerdos por decirlo de alguna manera. Muy bien, ahora vayan a descansar, el día ha estado bastante loco, y apenas son las 3. Ren se apartó de nosotros y caminó hacia su cama. Por nuestra parte solo asentimos y nos retiramos lentamente de la habitación. Tras ese descubrimiento, Dan y yo hablamos durante un rato en la sala de estar, tratamos de distraernos como nos había dicho Ren, por lo que nuestra charla trató de todo menos de lo que nos había sucedido por la mañana. Pasamos un largo rato charlando e incluso jugamos un poco con Bruce. El día por su parte mejoró un poco tras unas horas y el torrencial aguacero que azotó durante toda la mañana por fin se detuvo tras unas horas. Finalmente ambos decidimos descansar por nuestra cuenta. Dan se fue a la habitación que Ren le había prestado junto a Bruce y yo me fui a la mía. No hice demasiado, solo me puse a escribir todo lo que había sucedido en la mañana. Intenté no meterme de lleno en los recuerdos de lo vivido, pues aunque estaba completamente intrigado, prefería conseguir respuestas antes que preocuparme en vano. Un rato antes de que anocheciera me fui al baño y me volví a duchar. Me relajé completamente mientras el agua recorría mi cuerpo. Traté de dejarme ir entre la tranquilidad de la corriente sin pensar demasiado, y para cuando terminé pude escuchar que Ren me tocaba a la puerta. Cuando termines baja Alex, cenemos algo y disfrutemos un poco. Su voz estaba más animada que cuando estuvimos escuchando aquella grabación, por lo que intuí que realmente le había servido el poder relajarse aunque fuese un poco. Por supuesto, ahora voy. Le respondí y al igual que la de él mi voz estaba más tranquila, más cercana al Alex pre-apocalipsis. Cuando mi vida era una vida normal, y no una lucha diaria para sobrevivir en un mundo desconocido. Luego de recibir mi respuesta Ren me gritó que me diera prisa y fue escaleras abajo. Terminé de secarme y vestirme, me puse algo más o menos cómodo pero elegante por así decirlo. Después de todo estábamos por celebrar lo que probablemente sería nuestra última Navidad. Así que la última Navidad, Ese pensamiento se quedó impregnado en mi mente y lo estuve repitiendo un par de veces, pues tan loco como sonaba, eso era verdad. Ya no habría nada más como esto, por lo menos no en un largo tiempo y quién sabe si alguna vez lo vuelva a ver. Finalicé y me di prisa de bajar por las escaleras. Me encontré con mis dos amigos sentados como la noche anterior, ambos reían mientras bebían un poco, claramente tenían la mente lejos de lo que nos rodeaba. Para nosotros en ese momento solo éramos tres amigos disfrutando de la noche, para nosotros no había ningún fin del mundo, y por el momento eso estaba bien. ¿Bien eso no? Gritó Dan inmediatamente al verme, y sin dudarlo me acerqué a ellos. Claro, debemos relajarnos un poco, hay que intentar pasar una buena noche. Sonreí y con esas palabras tomé también una bebida y me uní a ellos. La noche corrió rápida. Bebimos, reímos y jugamos incluso con unos juegos de mesa que había por la casa. Hicimos todo lo que normalmente harían unos sujetos con vidas normales, ya por ese momento queríamos sentir que teníamos vidas normales. Eventualmente nuestra pequeña celebración llegó a su fin. Los tres quedamos lo suficientemente conscientes para recoger un par de cosas y finalmente cada uno volvió a su habitación. Ahora estoy de nuevo escribiendo, no puedo dormir, sigo repasando todos mis pensamientos, mis vivencias hasta ahora, todas las locuras por las que jamás creí que iba a pasar. Obviamente las preguntas acerca de quiénes eran esos sujetos y por qué esos extraños números parecían estar por todos lados me carcomían por dentro. Este es un nuevo mundo, hay cosas que aún no entiendo de él, cosas que me aterran, cosas a las que me debo enfrentar, por mis amigos que confían en mí y porque me lo debo a mí mismo.
Y bueno, por ahora solo mantengo ese pensamiento en mi mente, mientras disfruto un momento de tranquilidad. Alguna vez soñé con ser astrónomo, explorar la inmensidad del universo era fascinante para mí. Ahora observar a las estrellas me aleja de este mundo por un momento y me hace olvidar que los días han muerto.